Si es que dice así en el capítulo 4, verso 35 del Evangelio según San Marcos, dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, dice la Biblia, el verso 36, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Se levantó una gran tempestad de viento. El libro de Lucas dice: se desencadenó una tempestad, como que estaba encadenada, como que estaba aguantada, sostenida, y de repente se soltó. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se estaba hundiendo. Verso 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Déjeme hablarle por unos minutos sobre este precioso tema, superando tormentas. Una de las cosas más importantes, creo que hay 4 cosas importantes que debemos tener claro sobre las tormentas. Tarde o temprano, la primera, tarde o temprano todos vamos a pasar por una. No importa si usted es rico, si usted no es tan rico, o si todavía no es rico. No importa si usted vive en Latinoamérica, si usted vive en Europa o si usted vive en Estados Unidos. No importa si usted tiene casa o usted tiene apartamento, si tiene familia o no tiene familia, si es casado, si es soltero, si es joven, si es adulto. Todos vamos a pasar, no importa el color de su piel, por cierto, todos vamos a pasar por una. En algún momento todos pasaremos por una tormenta. Segundo, son el escenario perfecto. Las tormentas son el escenario perfecto para ver milagros. Eso tenemos que saberlo. Tercero, aunque no siempre tienen su origen en el mundo espiritual, sin embargo, la solución siempre está en el mundo espiritual. Y lo cuarto que debemos saber y tener súper claro sobre las tormentas es que todas, el 100% de ellas son superables. Y eso, una vez que usted sabe eso, inmediatamente eso le da el poder, la autoridad para poder tener una mejor actitud. En esta tormenta que habla la Biblia en Marcos capítulo 4, es sumamente claro ver la diferencia de la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos. Jesucristo está durmiendo, está reposando, está acostado. Él no tiene ningún inconveniente por lo que está ocurriendo. Los discípulos están amedrentados, están asustados, y dice la Biblia que no tenían fe. Un escenario completamente distinto uno del otro. Son 2 tipos de actitudes. Pero antes de hablarle un poco más sobre las actitudes, déjeme hablarle de 3 tipos de tormenta que llegan a la vida de los seres humanos. El primer tipo de tormentas son las que Dios quiere que usted y yo pasemos. Lo voy a repetir: las que Dios quiere que usted y yo pasemos. Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Jesucristo los mandó a meterse dentro de esa tormenta. Jesucristo ya sabía todo lo que iba a pasar. Sin embargo, Jesús los mandó a entrar en la tormenta. Eso es lo primero que tenemos que saber. Hay tormentas por las que Dios quiere que usted pase. Usted necesita entenderlo, porque si usted no lo entiende, si usted se revela a eso, reclama eso, simplemente usted está fuera del patrón. Jesucristo le dijo: pasemos al otro lado. Él quería que los discípulos pasaran por esa tormenta. La razón es sencilla: hay tormentas que te entrenan, hay tormentas que mejoran tu vida, hay tormentas que te enseñan a confiar, hay tormentas que traen lecciones que usted no las va a aprender en ninguna universidad. Hay tormentas que son necesarias pasarlas. Segundo tipo de tormentas, las que Dios no quiere que usted y yo atravesemos. Hay tormentas por las que Dios no quiere que usted pase. Dios no quería que Jonás pasara por aquella tormenta. Por eso le dijo: ve a Nínive, a aquella gran ciudad. Pero él tomó un barco para el otro lado, para Tarsis. ¿Ve? Dios no quería que fuera a Tarsis porque allá había una tormenta en el camino. Pero esas tormentas son las que Dios no quiere que pasemos.
Son las tormentas que vivimos por causa de desobediencia, llegan como cortesía de las malas decisiones. Esas son las tormentas que Dios no quiere que pasemos. Y el tercer tipo de tormentas son las que otros nos hacen vivir. La primera es la que Dios no quiere que pasemos, o más bien que Dios sí quiere que pasemos. La segunda, la que Dios no quiere que pasemos. Y la tercera, la que otros nos hacen pasar. Las decisiones de otros nos meten en problemas que nosotros no buscamos. Las decisiones de otras personas hacen que nosotros vivamos situaciones que nosotros simple y sencillamente no tendríamos que haber vivido. Ese tipo de tormentas son simplemente las que más duelen. Duelen porque usted dice, yo no me merezco esto. Uno de los casos de ese tipo de tormentas es el de Mefiboset. Mefiboset es el nieto del rey. Es una de las personas más mimadas y consentidas del palacio. Y en algún momento estaba sucediendo una conmoción, un alboroto en el palacio. La muchacha a la que él estaba a cargo, porque tenía una criada asignada para él, lo toma en sus brazos y sale corriendo, y cuando corre se tropieza, y cuando se tropieza el niño se quiebra los pies. Y Mefiboset comienza a pasar una tormenta, vivió atormentado por toda su vida por algo que él nunca cometió. Errores que no cometió, decisiones que él no tomó. Esa fue una tormenta que alguien provocó, en la que él se vio simplemente involucrado. Bueno, esa tormenta es posiblemente la que más duele, porque usted dice, yo no me merezco esto. Esto no fui yo quien lo provoqué, yo no hice nada para estar aquí. Usted lo que sí necesita entender, como lo entendió un día Mefiboset, es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La haya provocado Dios o no la haya provocado Dios, te haya metido alguien o no te haya metido alguien, tarde o temprano toda tormenta es superable y de ella sacarás una victoria. Eso también lo tiene que entender. Usted merece darle un aplauso a eso, por favor. Come on. Oh yes. Las tormentas son básicamente un problema sencillamente difícil de lidiar con él, porque las tormentas tienen una característica que es la que a nosotros nos hace odiarlas. Y es que todas las tormentas, todas, el 100% de ellas, escapan de nuestro control. Y eso precisamente es lo que más nos hace odiarlas. Porque usted no decide cuánta agua va a caer. Usted no decide cuánto va a soplar el viento ni en qué dirección va a soplar. Usted no decide el tamaño de las olas. Usted no decide absolutamente nada. Usted lo único que tiene que hacer es defenderse, pero no decide nada. Y esa es una de las cosas que nos hace odiar las tormentas, porque se escapan de nuestro control y nos hacen vivir momentos que escapan de nuestro control. Usted simple y sencillamente es parte de un evento del que no tiene control. Nos gusta ir a fiestas donde todo está bajo nuestro control. Nos gusta estar en escenarios donde todo está bajo nuestro control. Quizás alguien dijo que por esa es una de las razones por las que nos gusta dormir, porque ahí estamos cómodos, nadie nos está molestando. Seguramente, pero tormentas van a llegar en algún momento. En esta historia de Jesús pasando esta tormenta, yo puedo aprender varias cosas que le voy a estar enseñando en un momento. Pero antes de llegar ahí, le quiero decir lo siguiente. Este año que estamos viviendo ha sido el año más especial del mundo, porque en la historia de la raza humana, y de sobre todo aquellos que vivimos en esta zona del mundo, estamos viviendo el año más histórico de tormentas. Nunca en toda la historia del Caribe se había registrado más tormentas como en el año 2020. Hemos cruzado todos los récords. En el 2005 habían habido 28. Este año llegamos a 30 tormentas. Es decir, algo que nunca se había visto, más tormentas que nunca. Esto es lo curioso. La temporada no ha terminado. No le estoy dando malas noticias a nadie. Le estoy diciendo que estamos viviendo un tiempo demasiado especial en el que las tormentas se han incrementado. No solamente eso. No son 30, son 31 tormentas tropicales las que hemos vivido en el año 2020. Además de eso, son 13 huracanes los que han pasado por los que se han formado en el Caribe, y de los 13, 5 son de las categorías altas, es decir, de los más peligrosos.
Pero eso simplemente es un dato sobre este año. La tormenta más difícil que se ha vivido en la historia de la humanidad está en el rango número 1 de las tormentas más difíciles que ha vivido la historia de la humanidad. Se vivió en 1931 en China. Esa tormenta provocó 4 millones de personas muertas. 4 millones de personas muertas. Es decir, ha sido la tormenta más desastrosa que ha vivido la raza humana después del diluvio, por supuesto. La otra tormenta difícil también, que fue también en China, en 1887 provocó 2 millones de muertos y se conoce en la historia como Yellow River Flood. Fue un río que se desbordó y mató a más de 2 millones de personas. En Haití se vivió también momentos bastante difíciles cuando un huracán pasó por Haití. Yo no sé si usted se recuerda, el huracán, en el huracán, a ver, lo tengo por acá, el huracán que pasó por Haití, pasé el dato y no lo encuentro. Pasó un huracán por Haití y ese huracán provocó muchísimas muertes. Lo curioso de lo de Haití es que después de eso, en el año 2010, Haití vivió un terremoto que dejó 316,000 personas muertas en Haití. Nosotros aquí en el sur de la Florida tenemos el dato de haber pasado el huracán más costoso de la humanidad. El huracán que más dinero ha costado en la historia, que fue el huracán Andrew. Ya yo estaba viviendo aquí en Miami en ese tiempo, en el año 1992. Costó $27 billones en daños. Eso fue el daño que causó el huracán Andrew. La devastación más difícil que ha vivido lo que es la parte de Centroamérica la provocó el huracán Mitch. El huracán Mitch dejó por lo menos 10,000 personas muertas en el año 1998. Por lo menos 10,000 personas murieron, porque muchas desaparecieron y simplemente no se sabe. Pero registrados muertos, más de 10,000 personas. Eso es simplemente devastador. Ahora, fíjese esto. En China también vivieron algo sumamente curioso, que es una sequía. La sequía duró desde el año 1876 hasta el año 1879 y ha sido una de las más difíciles, porque más de 9 millones de personas murieron en esa sequía. Más de 9 millones de personas. Le estoy diciendo todo esto para que sepa que la raza humana ha pasado por situaciones difíciles a través de la historia. Bueno, otra más reciente, que fue el tsunami que vivieron en Indonesia en el año 2004. Eso fue reciente. Ese tsunami, hasta hay películas de él, dejó 227,898 personas muertas. 227,000 personas muertas. Es un montón de gente. Pero una de las tormentas más especiales que hemos vivido nosotros como raza humana se llama el COVID-19, el COVID-19. Hasta esta mañana que revisé los datos, hay más de 54 millones de personas en el planeta Tierra. 54 millones de personas que están registradas como personas que han contraído el virus, y muertos 1.31 millón de personas. 1.3 millones de personas muertas en menos de un año. Eso es precisamente, son datos que nos dicen a nosotros: la raza humana pasa por momentos difíciles. Esa es la razón que traje todos estos datos, es para poder alumbrar algo claro. Dice la Biblia: no os sorprendáis por el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Hay gente que simple y sencillamente como que no asimila esta poderosa verdad. Todos pasaremos tormentas. Todos vamos a pasar por una en algún momento. Todos los seres humanos.
como familia, como cuerpo, como iglesia, como nación, como ciudad. Todos pasaremos tormentas. Y lo más inteligente que podemos hacer es entender que vamos a pasar y que Dios nos va a ayudar a superarla. Eso es lo más inteligente. Y este es el dato donde yo quiero llegar. La tormenta por la que están atravesando los discípulos y Jesús tiene uno de los datos que a mí más me ayuda a entender lo que nos molesta de las tormentas. Y es que el agua es una bendición. Gracias al agua, el bote puede flotar. Gracias al agua, el bote puede trasladarse de un punto a otro. El agua es una bendición hasta que empieza a meterse en el bote. Y ahí es donde está el problema. Y es ahí donde yo quiero centrarme en los próximos minutos. Las tormentas no son necesariamente algo malo, porque siempre viene un milagro encerrado en ellas. Porque siempre vamos a ver la mano de Dios a través de ella. Porque Dios nos acompaña a pesar de ella. El problema de las tormentas es cuando se nos meten en la cabeza. Las peores tormentas que vive el ser humano son las tormentas mentales. Y esa precisamente es la tormenta que más vida ha costado, pero no aparece en estos récords. Las tormentas que se le mete a las personas en la cabeza, cuando las personas están, como dice la Biblia, atormentadas, porque la tormenta la viven por dentro. El problema no es lo que está pasando fuera del bote, el problema es lo que está pasando dentro del bote. Los discípulos están diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. El problema no es lo que estaba ocurriendo, el problema es lo que ellos estaban creyendo. Y ese es precisamente lo que yo le quiero hablar. Que el asunto ya no es cuánta agua está cayendo, el asunto es cuánta agua se nos está metiendo a nosotros adentro, cuántos sustos, cuántos miedos estamos nosotros asimilando. El problema no es la velocidad del viento, el problema es qué es lo que nosotros estamos creyendo que va a hacer el viento con nosotros. Cuando las personas creen que llegó que su destino es fatal, cuando la persona piensa que no va a poder superarlo, eso es lo que hace que la tormenta se vuelva fatal, porque las tormentas a la gente las mata antes de que se ahoguen. Los discípulos dijeron: Señor, perecemos, nos estamos ahogando. Ellos ya se miraban muertos, ellos ya ya miraban a su familia en un funeral. Ellos ya estaban celebrando su funeral, de hecho, porque se creían muertos. Y eso es lo que Jesús no le gusta, lo que Jesús se levanta. Y después de reprender los vientos, los reprende a ellos, porque les dice: está bien, yo entiendo que hay tormentas, yo entiendo que hay vientos, yo entiendo que hay olas, pero ustedes no tienen por qué estar así amedrentados. Ustedes no tienen que perder la fe. Señores, lo que yo quiero enseñarle es que el elemento más poderoso para uno superar tormentas se llama mantener la fe en alto. Saber que si Dios está en el barco va a llegar a su destino. Si Dios está en su casa va a llegar a su destino. Si Dios está en su vida va a llegar a su destino. No hay tormenta que pueda impedir que Dios nos bendiga. Dígame amén a eso. No existe Goliat que pueda impedir que Dios levante a un David. No existe desierto que pueda impedir que usted entre en una tierra prometida. El asunto es que nosotros terminamos creyendo que sí va a ser así, que sí el desierto nos va a matar, que sí la tormenta nos va a ahogar y que sí Goliat nos va a derribar. Yo quiero decirle, esas son mentiras que nos hemos creído. El problema de las tormentas es cuando nosotros nos creemos que ya son fatales, que no podemos hacer nada. El problema es que cuando creemos que Goliat nos va a matar, el problema es cuando creemos que del desierto no vamos a salir y que las olas nos van a hundir. Cuando ya nosotros creemos eso, inmediatamente Dios mismo se ve sin alternativas, porque ya son nuestras creencias las que están luchando y no necesariamente las tormentas. Goliat no tenía que hacer nada, los miedos le estaban haciendo todo a Saúl, y ese es el punto. Nosotros tenemos que evitar caer en la trampa del miedo, pensar de que las cosas no van a salir bien. No es lo que está pasando, es lo que estás creyendo. Yo te invito a creer que de cada tormenta, no importa el tamaño de la tormenta que estés pasando, que de cada tormenta Dios va a sacar un milagro, va a sacar un testimonio, que de cada tormenta vas a escribir una historia, que con cada tormenta vas a inspirar a tus hijos, que con cada tormenta vas a escribir un libro en el nombre de Jesús, que con cada tormenta vas a soltar una historia a final de año y decir: yo pasé por esa tormenta, pero Dios me dio la victoria. Esa es la verdadera razón de las tormentas, que de cada una de ellas Dios sacó una historia. Y eso
Y eso para mí, solamente eso, para mí es importante. Las tormentas mentales. La mamá de Ismael, uno de los hijos de Abraham, pensó que su hijo se iba a morir, pero estaba simplemente a unos pasos de la solución y ella no la miraba porque su tormenta era mental. Elías dijo: quítame la vida, porque pensó que nadie había quedado y había más de 700 que todavía estaban con él. Sí, las tormentas mentales son las peores, porque la persona piensa lo más fatal. La persona dice: de esta no voy a salir, mi esposo no va a volver, mi hijo nunca se va a graduar. Las personas empiezan a vivir momentos mentales que simple y sencillamente los atormentan, los destruyen, les destruyen la fe. Y Dios quiere que salgamos de ese tipo de tormenta. Señores, Jesucristo está durmiendo y nos enseña que la tormenta no tiene que quitarnos la paz, porque si Dios dijo que vamos a llegar al otro lado, no sé cómo lo va a hacer, pero vamos a llegar al otro lado. Si Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo, deja de atormentarte porque el hijo va a llegar. Tengo 100 años, no importa, para Dios no hay nada imposible. Hay que seguir creyendo porque Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Esa es la posición de un soldado, de un cristiano en medio de la tormenta: saber que todo lo que Dios promete también lo cumple. Esa es la posición correcta. Por eso dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos está diciendo: mantengan la actitud correcta. Alégrense, no por lo que está pasando, sino por lo que va a pasar. Yo no estoy contento de que esté cayendo agua. Estoy contento de que Dios me va a dar un milagro a pesar del agua. No estoy contento de que esté soplando el viento. Estoy contento de que Dios me va a sacar con vida y con una victoria en la mano de este viento. Esa es la actitud. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3, no se lo pierda. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios, cada vez que permite una prueba, es para producir algo. Diga conmigo: producir algo. Algo se está produciendo, y esa es la fe de nosotros. La fe no es que vamos a morir, la fe es que vamos a salir de ahí con una victoria en la mano. Si nosotros sabemos eso, inmediatamente el mundo va a cambiar, porque ya sabemos que lo que estamos pasando es temporal y que Dios va a sacar algo poderoso de esto que estamos viviendo. Yo no sé si usted se atreve a creer conmigo que cada tormenta que usted viva de aquí en adelante es un libro que va a escribir para la historia de sus hijos en el nombre de Jesús. No sé si usted se atreve a creer. Mi primer libro, La bendición que enriquece, nace precisamente de cuando yo estaba viviendo dentro de un camión, cuando yo no tenía nada que comer, cuando yo no tenía ni siquiera un lugar donde vivir, no tenía absolutamente nada. Y de ahí yo vi cómo Dios me bendijo y cómo Dios me prosperó. Y yo precisamente, en aquel momento por supuesto que yo no lo miré, pero lo vi años más tarde, que me di cuenta que todo lo que estaba viviendo simplemente me estaba preparando para lo que Dios me estaba prometiendo. Y eso es lo que yo quiero enseñarle. Hoy usted está pasando un momento difícil. Ese momento te está preparando para una victoria que Dios quiere darte. Cada tormenta tiene una victoria señalada. Y yo estoy aquí para decirle como profeta de Dios: todo lo que usted está viviendo es solamente una excusa para Dios poder bendecirle de forma especial. Job está viviendo la tormenta, una de las tormentas más difíciles que puede vivir un ser humano, porque se le mueren sus hijos, porque pierde sus negocios, porque lo pierde todo, incluyendo su salud. Y lo único que le queda vivo es la esposa, que le está diciendo: maldice a Dios y muérete. Y Job está viviendo su peor tormenta, algo que él no entiende. Lo curioso es que cuando termina la tormenta, Job dice: ahora veo. Entonces usted y yo necesitamos entender lo siguiente: las tormentas son los lugares donde usted no entiende, pero cuando terminan son ellas las que te ayudan a decir: ahora veo. Te estoy diciendo lo siguiente: lo que no entiendes hoy, mañana vas a verlo como una gran victoria en el nombre de Jesús.
todo lo que usted hoy dice no entiendo, mañana se va a convertir en algo, en una historia que usted va a decirle al mundo: ahora veo, ahora puedo ver que Dios sana, ahora puedo ver que Dios prospera, ahora puedo ver que Dios bendice. Usted no podía saber que Dios sanaba hasta que se enfermó. Usted no podía saber que Dios proveía hasta que le faltó. Usted no podía ver que Dios restauraba hasta que se cayó. Pero lo que usted no entiende hoy, mañana va a ser un ahora veo, porque yo sé que Dios bendice, yo sé que Dios levanta, yo sé que Dios no miente. Toda tormenta tiene incluido un plan para que usted vea algo de parte de Dios. Déjeme cerrar con esto. Jesús dice: pasemos al otro lado. Y por supuesto que llegaron al otro lado en el capítulo 5. El asunto es que en el capítulo 4, mientras no se termina el 4, todo parece ir en contra. Y mientras nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el capítulo 4, todo va a parecer ir en contra, hasta que se nos abran los ojos y nos acordemos de que después del capítulo 4 viene un capítulo 5. Y yo le puedo decir a usted, el año 2020 no ha sido un año fácil para muchas personas, pero viene un año 2021. Y en ese año Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. Usted tiene que decir amén a eso, por favor. O sea, el asunto es este. Usted puede estar pasando algo difícil, pero nunca se olvide que solamente lo está pasando. Viene algo mejor. Yo me acuerdo cuando a mí me tocó predicar la primera vez. Posiblemente ha sido de las peores tormentas que yo he vivido emocional en mi vida, porque a mí se me estaba viniendo el mundo. Decía: Jesús, ¿por qué no vienes ahora mismo en este segundo para que se nos tengas que llevar a todos? Porque yo en ese momento tenía una guerra de nervios muy grande, de que yo tenía que predicar, de que el pastor me iba a dar el micrófono y que yo tenía que hablarle a la gente, y que la gente, yo no sabía si lo que iba a decir a la gente le iba a gustar. Así que yo estaba viviendo una de mis peores tormentas. Y en ese momento me dije a mí mismo: Yader, tranquilo, dentro de 10 minutos todo esto habrá pasado. Y cuando eso haya pasado, todo va a estar bien. Vas a estar vivo, todo va a estar en orden. Si no te gustó, no te preocupes, te vas a tu casa y no regresas a la iglesia. Eso fue lo que me dije a mí mismo, pero le doy gracias a Dios, porque yo pasé eso, fueron 5 minutos que me dieron para predicar. Y cuando yo terminé de predicar, que vi a toda la gente de la iglesia de pie, un domingo por la noche, la gente que estaban ahí, todo el mundo de pie aplaudiendo, me di cuenta que acababa de comenzar un ministerio que yo mismo no sabía la profundidad y la extensión que iba a tener. Tarde o temprano, las cosas que te asustan son las que Dios va a usar para bendecirte y para levantarte. Hoy te puedo decir, si tú estás pasando en el capítulo 4, por lo menos no dejes tu cabeza en el capítulo 4. Empieza a hablar a tu cabeza del capítulo 5. Cuando terminó la tormenta, cuando pasaron al otro lado, en el capítulo 5, habían endemoniados que fueron liberados, habían milagros que fueron provocados, hubieron multitudes que fueron tocadas. Ahí del otro lado nació un apóstol, nació ese hombre que era conocido como el endemoniado. Luego fue el apóstol para toda Decápolis. La palabra Decápolis significa 10 metrópolis, 10 ciudades importantes. Dios levantó. Se voy a decir algo: cuando tú estás pasando tormentas que parece que te van a matar, créeme, de ahí Dios está sacando un ministerio del cual tú jamás podías haber hablado antes de la tormenta. Cada tormenta simplemente es la advertencia de algo poderoso que Dios está a punto de hacer. Así que yo estoy autorizado para decirle: si el año 2020 ha sido el año de más tormentas en la historia, prepárese, porque el 2021 va a ser el año de mayores testimonios de toda la historia, en el nombre de Jesús. Eso es lo que vine a decirle yo. Ese aplauso usted puede darlo mejor que eso. Si 2020 fue el año de las tormentas más grandes, quiere decir que el 2021 será el año de las victorias más poderosas. Terminando el capítulo 4, siempre viene un capítulo 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo, porque la prueba produce. Diga conmigo: produce. Dígalo más fuerte: produce. No lo sé, no lo estoy viendo, pero sé que algo va a salir de aquí. Déjeme hacer una oración junto con ustedes. Y si usted está pasando una tormenta, bueno, le tengo que decir palabras sencillas. 3 palabras: bienvenido al club. Todos pasamos por ellas. No se sienta solo, porque no está solo. Todos pasamos por tormentas. Lo que pasa es que a algunos no se nos nota. Jesús estaba pasando por la tormenta, pero no se le notaba.
pero estaba pasando por la tormenta también. Tenía los ojos cerrados, estaba dormido, pero estaba pasando por la tormenta. Usted dice, claro, el pastor no pasa pruebas, es lo que usted cree. Pero yo también paso pruebas, igual que todo mundo, pero con una actitud distinta. Y esa creo que es posiblemente la clave de todas. Yo siempre, desde aquel día que yo prediqué, he aprendido a verme 10 minutos más tarde. Y cuando estoy pasando un día que no es bueno, siempre me recuerdo que el día que viene va a ser mejor. Cuando el sol no se ve, siempre me recuerdo que dentro de unas horas va a amanecer. Yo sé, he aprendido a verme del otro lado. Yo he aprendido a verme en el capítulo 5. Y le voy a decir algo, y aún si las cosas no fueran a mejorar aquí en la tierra, no se preocupe, pronto vamos a abrir los ojos en el cielo, donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Dígame amén a eso. Donde no hay necesidad de sol, porque Dios, su resplandor es la luz de esa ciudad. Siempre y sencillamente yo lo que he aprendido es a verme del otro lado. Yo me veo del otro lado. Yo sé que dentro de unos días las cosas van a ser mejor. ¿Puede decir amén a todo eso? Levante su manito conmigo y dígale conmigo: Señor Jesús, muchísimas gracias por ayudarme a entender que todo lo que estoy viviendo es superable, que dentro de unos días esto habrá pasado y todo será mejor. Te doy gracias, Señor, por darme fuerza, por darme fe y por ayudarme a entender que todo es pasajero, que todo es superable y que de tu mano no hay nada imposible. Gracias por el milagro que estás formando en medio de la tormenta. Gracias por las promesas que se van a cumplir después de la tormenta. Gracias, Señor, por las lecciones que me estás enseñando en medio de esta tormenta. Gracias, Señor, sobre todo por acompañarme y por estar conmigo en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.